días, queridos amigos y amigas. Un placer compartir con ustedes una vez más en Voz para el Cambio, su matutino ya convertido en una realidad. Así que nosotros cotidianamente traemos una diversidad de cosas para compartirla con ustedes, los temas nacionales e internacionales. En el día de hoy hay tantas noticias, pudiéramos decir agradables, otras que no son tan agradables. Ustedes saben la situación del país y asimismo la situación internacional que vive el mundo, que la República Dominicana no escapa a esa realidad. Nos encontramos con una gran noticia en la mañana de hoy. Aparece en los medios de comunicación, dice el sector transporte, las dos instituciones más importantes del transporte de pasajeros, no de cargas, que no han anunciado todavía ninguna medida. Ellos anuncian que van a producir una rebaja en los precios tanto urbanos como interurbanos. Estamos hablando de la nueva opción y el grupo de Juan Ubiere, que son dos de las instituciones más importantes del transporte en la República Dominicana. Eso dice mucho del gobierno dominicano. El Estado dominicano no tiene, hablo fundamentalmente del gobierno, no tiene moral para exigirle, para acompañar y defender a este pueblo. Así de sencillo, porque ellos están embolsillando casi 99 pesos de impuestos por concepto de la venta de los combustibles. Entonces no tienen moral para hablar de los transportistas, y cuando hablan es para indicarle cosas negativas a ellos, y sigue en cambio dándole preferencia a una serie de sectores como el sector industrial, el sector turístico. Le entregan exoneraciones de combustibles que ustedes no se imaginan en la República Dominicana. En cambio al pueblo nos cobran de forma indiscriminada todo tipo de impuestos con relación a estos carburantes. Así de sencillo. La decisión usted la puede ver política, porque Juan Ubiere es candidato a senador por la provincia de Santo Domingo Este, o porque el otro también es candidato. Bueno, pudiera ser, pero también es la presión del pueblo que nosotros debemos reclamar. En los vehículos, cuando vayamos, hay que decirle que son 5 pesos menos que hay que pagar por el transporte. Uno no entiende. Bueno, Onatrate no, ¿cómo se llama? La ONSA debió felicitar esta acción, incluso rebajar. Ahí está Caribe Tours también, que el Estado, el gobierno debe presionarlo a que baje el transporte, el precio del pasaje. Esta es una empresa privada, el Metro, también el Metro Tours, que son compañías de transporte de pasajeros interurbano, como también a nivel urbano, en el caso de Caribe Tour. Entonces, esa presión debemos realizarlo desde la sociedad civil, desde las organizaciones, y las personas individuales deben presionar a los choferes, porque se hacen los locos, los choferes y los cobradores, y quieren mantener el precio que hasta ahora mismo están cobrando. Así de sencillo vive el caos en la República Dominicana. Hay sectores que le gusta el caos, al gobierno le interesa porque estamos en campaña y no quieren afectar sectores cuando creen que puede tener un efecto de cámara o de prensa, para decirlo así. Entonces asumen la medida como noticia, y toda esa parlafernaria de periodistas y medios de comunicación que tienen a su servicio comienzan a hablar del tema, no preocupado por la realidad que vive la sociedad dominicana, sino para sacarle partido en medio de la situación que vive el país. Pero ahí está el caso. Nada más tenían que ver a los educadores, hablo de los profesores, protestando por el 10% que el aumento que hizo el gobierno ahora, con razón,
porque el compromiso era un 20%, pero ellos y sus plomíferos trataron de elevar esto como una decisión importante del gobierno de reconocer y aumentarle un 10%. No, Danilo no está dando nada. Le quitó, debió haberle aumentado el 20% que le corresponde a los profesores y profesoras de nuestro país. Esa es la realidad y la preocupación inicial en este programa Voz para el Cambio. No sé, ¿cuál es tu parecer, Jaime, con relación al tema de los temas sí nacionales y fundamentalmente del transporte? Para que tu voz, pues... Bueno, yo te estoy escuchando y pienso que esa actitud de los transportistas de hacer una reducción de manera voluntaria, vamos a poner eso entre comillas, de manera voluntaria, pues esa actitud nos dice a nosotros que si ellos hacen ese sacrificio, reitero, de manera voluntaria, eso significa que el beneficio que ellos están teniendo por los actuales precios en el transporte interurbano y urbano está por encima de lo que debiera ser. Porque no es menos cierto lo que usted dice. Para mí eso es una medida de corte populista y electorera. Los dirigentes sindicales hoy en día son candidatos, lo cual yo no critico, incluso lo veo bien. Felicito que se integren también porque ellos son líderes gremiales. Lo que nos llama la atención es que haya sido en este preciso momento que ellos hagan ese sacrificio tan grande de reducir, según lo que se lo ha publicado en la prensa, hasta 30 pesos en el transporte interurbano. Y en el transporte urbano desde 3 pesos hasta 10, 15 y 20 pesos, que yo creo que es demasiado. Pero bueno, ellos han decidido sacrificarse. Y repito, me llama la atención de que sea así, porque entonces eso evidencia más la irresponsabilidad y la crueldad con que este gobierno y estos gobiernos han tratado a este pueblo. Y digo más, digo que con esta actitud de los dirigentes gremiales de estos sindicatos, no tienen otra manera de decirle al gobierno que ellos son unos estafadores sociales. Porque si los sindicatos asumen una rebaja de manera unilateral, en la que el gobierno de manera voluntaria se excluye, incluso ayer he visto una página pagada, mejor dicho, por el gobierno, justificando el precio de los combustibles, en la que aparecía un montón de periódicos y titulares de prensa que salieron años atrás, pero eran otros tiempos en el que el petróleo costaba más de $100 el barril. Por hoy en día tenemos un petróleo que cuesta menos de 20 pesos, $20 el barril. Se sitúa entre los 25 y los $29. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo este pueblo continuará pasivo y no saldrá a defender sus derechos, a defender realmente lo que le corresponde? Porque esta ley, que de manera hasta un poco hasta ridícula, el presidente, los gobernantes pasados, cuando era el presidente Hipólito Mejía, decían, como si fuese una estrofa de un merengue, decían que si sube, sube, y si baja, baja, como si fuese una letra de algún merengue popular. Pero resulta que en este país, después que esa ley se aprobó, una ley que no se comprende porque nunca la han explicado, y no le explican a este pueblo cómo es que se efectúa el aumento por causa de cuando se elevan los precios del petróleo, dónde incide y cómo se genera el aumento porcentual en los precios de los carburantes. Se resulta que aquí sube y sube, y solamente suben los precios, pero cuando baja, lo que hacen, cuando aplican algún tipo de rebaja, cae en lo ridículo y muchas veces hasta en lo sarcástico, en lo cínico. Porque cuando un petróleo que llegó a costar casi $200 el barril,
de repente se ve en menos de $25 y hay una especie de pasividad social que no se comprende, entonces ellos pueden justificar por qué mantienen ese precio, porque tienen una sociedad que no reacciona, tienen un pueblo que es servil hasta cierto punto, con todo el respeto que se merecen aquellos que son luchadores, que están dentro del mismo tejido social. Pero mi pregunta es, ¿por qué no reaccionamos? ¿Qué nos detiene a salir a exigir nuestros derechos? Entonces, esta actitud de estos dirigentes gremiales, como dice Ismael, puede ser, y yo creo que lo es, un mecanismo para agenciarse el beneplácito en las votaciones, en las elecciones venideras. Pero para el gobierno, eso es un buen motivo para preguntarle, ¿y ustedes por qué no lo hacen de manera oficiosa? Porque ahora viene el problema entre el usuario y los transportistas. Porque cuando un usuario se monta en un carro y dice, bueno, salió en la prensa que hay que rebajar los precios, ¿sabe lo que le dice el dueño del vehículo? Hubiera no tiene carro. ¿Y cómo se llama el otro? Antonio Marte no tiene carro. Entonces, a usted, lleno de impotencia, no tiene nada más que pagar lo que le digan. Y aunque aparezca publicado en 70 periódicos y aparezca dicho en toda la prensa nacional que los precios bajaron, tiene que ser un plan sostenido de parte de la dirigencia principal, sí, para que lo acaten los choferes. Así de sencillo. Sin ellos, cuando la dirección baja la línea, se produce la rebaja indiscutiblemente. Eso ha pasado con varias rutas. En las rutas en que yo me moví, alegaron que todavía eso no había llegado a su ruta. Hablando de los combustibles, señores, a propósito de eso, saliendo a nivel internacional, indiscutiblemente el problema del petróleo ha creado una dificultad en el mundo, no solo por los precios, sino también por los intereses estratégicos que se mueven entre las potencias, como Arabia Saudita, que es un emirato, ¿verdad?, reaccionario y sostenido y apoyado por Estados Unidos, Kuwait y otros tantos, en el caso de Irak, también Siria, Libia, todos estos países productores y los que son allá de la parte del Magreb están seriamente afectados. Pero no se vaya para allá, toda América Latina, los países que tenemos que tienen petróleo, que extraen petróleo, como es el caso de Argentina, México, Brasil, Venezuela está sufriendo la de Caín ahora mismo con los precios del petróleo, porque su industria se basa, su Producto Interno Bruto fundamentalmente en base a los petrodólares. Ahora el gobierno está tratando de diversificar esa producción en Venezuela. Ojalá que toda la sociedad venezolana o todos nuestros países que extraen petróleo pues logren diversificar. Eso le pasó también en un momento determinado el caso de Cuba, que se dedicó a la producción del monocultivo de la caña de azúcar, y cuando cayó la Unión Soviética pues la economía cubana se vino al suelo. Suerte que la visión de esa dirección política y de ese pueblo pues lograron engarzarse y mantenerse a flote. Ahí hay todo un grupo de intereses. Aunque Estados Unidos está utilizando una técnica para sacar el petróleo de forma más barata y que contamina, y además de eso sus empresas multinacionales sufren también por los bajos precios de los combustibles, del petróleo, ellos en una jugada importante para hacerle daño también a algunos gobiernos están utilizando esta modalidad, han incrementado su reserva de petróleo barato, que es importante, pero eso tiene consecuencias muy negativas para la ecología, el medio ambiente en Estados Unidos. Ya el petróleo será uno de los recursos que debemos superar, como también en la República Dominicana. El escándalo que hay
con el caso este de nosotros generar energía con un recurso natural que está desfasado, como es el carbón mineral. Señores, el Estado, el gobierno persisten en eso, en instalar estas plantas a carbón, que en definitiva van a generar serios problemas ambientales en nuestro país. China, que es el mayor productor de energía a través del carbón, está tratando de ir eliminando estas plantas, o otros países que nosotros conocemos. Entonces, en esa línea es preocupante esa realidad. Recuerden, la República Dominicana le ganó un caso a Puerto Rico cuando los políticos oportunistas permitieron a través de medio ambiente la traída del ROCAX. ¿Te acuerdas? Sí, que eso generó muchísimos problemas, gente con dificultades en la piel, en todo el sentido amplio de la palabra, y República Dominicana le ganó una demanda de, creo, 3 millones a Puerto Rico por depositar tanto en Samaná, por ahí, Arroyo Barril, por esa zona, y en la línea noroeste depositaron el ROCAX, que supuestamente lo iban a utilizar como material de construcción, de rellenos para carretera, y ahora todo ese ROCAX que vamos a producir nosotros, no, que viene con una tecnología que no va a producir eso. Usted está obviando una parte, Ismael. ¿Cuál es esa? En estas plantas que este gobierno se ha afanado tanto por instalar, incluso ha habido una que se ha colado, digamos, por debajo de la mesa, porque eran 2 plantas en principio, y resulta que ahora son 3, porque hay una que ha aparecido que nadie sabe cuándo se licitó, cuándo se sometió eso por el Congreso, porque es una cuestión que tiene que pasar por el Congreso y aprobarse, porque es algo que no debe hacerse de manera unilateral de ninguno de los poderes, es algo que nos afecta a todos y como tal les atañe a todos los poderes del Estado, en este caso al Congreso y al Ejecutivo. Lo que usted ha obviado es que, ¿por qué insiste tanto este gobierno, precisamente este gobierno, en estas plantas? Ellos saben, porque recuerde usted que el presidente Medina acababa de llegar de Francia, de un foro, de un cónclave que había respecto de los daños ambientales que se están produciendo por la emisión de gases tóxicos y de ese tipo de sustancias que son liberadas por este tipo de recursos, como el carbón mineral específicamente, y otros más. Y resulta que el presidente, llegando de Francia, pues alegremente va y convida a los empresarios dominicanos a que inviertan en las plantas de carbón. Yo me pregunto, me dio risa, de verdad, no tuve menos que reír, pensando, caramba, este hombre no está bien de la cabeza, porque esto viene de un foro, de un cónclave, de una reunión de representantes de naciones que están luchando contra la emisión de esos gases, y este hombre viene a nuestro país a convidar a la clase empresarial a que se involucre en 2 plantas, porque en 2 plantas a carbón para generar energía eléctrica, porque resulta que los empresarios están un poco ambivalentes con esto, porque al saber que ya eso está descontinuado, incluso que eso es torpedeado por las naciones desarrolladas para que deje de hacerse, porque el gas que aquí por ejemplo, las emisiones que son contaminantes que se liberan en nuestro país van a la atmósfera, y eso también afecta a otros países por más distantes que estén de nosotros. O sea, una emisión de gas, de sustancias tóxicas liberadas, productos del gas, del mineral, del carbón mineral, pues afecta a otros países. Entonces, ¿cuál es la parte que nosotros hemos pasado por alto? Que en esa planta se alteró el presupuesto inicial. Según estamos comprendidos hasta ahora, por lo que se ha publicado en la prensa, esa planta costaba menos de $1,000. Una. $1,000. Menos de 1,000 millones. Ahora resulta que son 2,000 millones de dólares. Gracias por la corrección. Entonces, ¿qué implica eso? Que estas plantas tienen que llevarse a efecto su establecimiento, su construcción, porque de otra manera, ¿de dónde sacan los recursos esta gente? Deben comprender que esta gente tiene una alta tasa de corrupción considerada en la sociedad.
uno de los miembros de esa organización política que hoy nos gobierna resulta ser el campeón como el mayor corrupto, el mayor corruptor del mundo, que es el señor Félix Bautista. Entonces, este gobierno no se sustrae de esa práctica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que a esta gente les interesa mantener estas megas construcciones, estas megas obras, porque es el lugar donde se puede apropiarse del dinero del pueblo. Y si hacen una obra, por ejemplo, que vaya a desarrollar definitivamente el problema de la electricidad, o sea, a resolver eso, ¿cómo tienen ellos espacio para ellos hacer sus desmanes? De modo que hay que mantener ese sistema fallido de electricidad de nuestro país. Y si se intenta corregir, se hace con ese tipo de plantas que son infuncionales. ¿Por qué no recurren, por ejemplo, a la energía eólica? Y hacen campo, por ejemplo, de esto, para instalar este tipo de generadores. Eso no les conviene, porque eso no les genera, dinero para ellos poder hacer su desmane, para sacar dinero de manera ilícita. Esa parte, por un lado. Entonces está la otra parte, es que al gobierno no le interesa en lo más mínimo el pueblo como ciudadano. O sea, el ciudadano como tal, o sea, el bienestar del pueblo no les interesa. Para muestra un botón. Nada más hay que ir por los hospitales y ver cuál es la condición de un hospital que atiende, por ejemplo, a los ciudadanos más pobres de nuestra nación. Cuando vemos un hospital nuestro, por cierto, que están intervenidos más de 50 hospitales a la vez, es una cuestión que no tiene explicación. Pero resulta que en esa actividad también se cuece en Java, lo digo, lo que estoy diciendo, ahí se puede robar. Ahí se pueden apropiar del dinero del pueblo, porque son 50 hospitales a nivel nacional. Eso sí, es una cuestión inaudita, porque podía entenderse que por provincias, ¿verdad? O por partes en las provincias se fueran interviniendo, pero no, porque ahí se genera dinero, porque hay que erogar una cantidad enorme de dinero. ¿Y quién lo está trabajando? Adivine cuál es la institución que lo hace. OISOE, o sea, la madre de la corrupción. Entonces, podemos encontrar una explicación que quizá usted en su comentario dejó de lado. La razón por la que el gobierno se mantiene tosudamente insistiendo con esas plantas de carbón que son desfasadas y que son totalmente ya obsoletas, es porque además de que la va a comprar o la quiere instalar sobrevaluada, porque era una licitación original presupuestada en menos de $1.000 millones, ahora resulta que son 2.000 millones, y la tercera que ha aparecido nadie sabe cuánto costó, ni cuánto va a costar a este pueblo. Yo creo que esa es la parte que más le interesa al gobierno, a este gobierno. Bueno, yo creo que así como tú dijiste que yo obvié, yo estoy con un compañero que tiene toda la capacidad para seguir entrándole a tema de interés, pero yo te puedo decir, Jaime, que tú también le estás tirando piedra a los más chiquitos. O Bárbaro, y cuando tú dices que el mayor corruptor de este país es Félix Bautista. Pero tú le estás tirando piedra al más chiquito. Corrijo. Ajá. Transparencia Internacional, una institución internacional, ha hecho una especie de sondeo a nivel internacional y ha puesto los casos de corrupción más sonados que ha habido en América Latina. Y está Petrobras, Félix Bautista y otros más. Pero realmente estos son los que están punteando. Sí, hombre, eso es para distraer, señores. Los mayores corruptores, miren, el partido que está en el gobierno, ese partido que fundó el ilustre profesor Juan Bosch, un hombre honesto, que fue un demócrata a carta cabal, fundó dos instituciones políticas que las dos degeneraron, que es el caso del PRD y del PLD. ¿Y a dónde está Félix Bautista? Es el segundo hombre el segundo hombre prácticamente del partido, encargado de organización. Ese partido lo ha sancionado. ¿Y dónde está Díaz Rúa, que es responsable de finanzas de esa institución? También cuestionado por un grupo de situaciones no mansa, buena en el manejo de los recursos del Estado. Señores, hay todo un cuestionamiento, no vamos a acusarlo ahora mismo, porque ellos lograron nadar y guardar la ropa para que no se le moje, porque entonces nos acusarían a nosotros de difamación e injuria contra estos santitos que han sido sindicados no solo
por los dominicanos, sino también por los organismos internacionales. Por tanto, su jefe es Leonel, su otro jefe es Danilo Medina, y con esto, Voz para el Cambio se va a un breve espacio para regresar en breve. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñenme. Amigos, seguimos en Voz para el Cambio. Y ahora queremos tratar un tema que está en la palestra de manera obligatoria, que es la opinión que da los evangélicos que están organizados en el CODUE, los cuales han externado que ellos van a hacer un listado de los candidatos políticos que van a las próximas elecciones, que son afín al aborto y que también están o defienden ese tercer género, que son los lesbianas, gays, transexuales, la famosa LTGB. Y a nosotros nos llama la atención que hagan un listado